Jesús, cuando fue llevado a Poncio Pilato, él fue como una oveja, sin decir nada al principio. Es entender de que el maestro injustamente lo estaban acusando y él se quedó en silencio. ¿Cómo una persona acusándolo injustamente se queda callado? Bueno, eso es lo interesante que vemos que sucede con Jesús. Él, de una u otra manera, entendía que ese momento al cual él llevaba para ser juzgado representaba la hora en la cual sería llevado a la crucifixión. Sí, es muy duro ver eso. O sea, no sé si a nosotros nos ha pasado alguien, un familiar que has acusado inocentemente, uno se siente impotente, no sabe ni qué hacer porque pues está bajo sus límites, o sea, usted no puede hacer nada ahí. Entonces las demás personas, la madre de Jesús y todo esto, es complejo, ¿verdad que sí? Pero para ello, bienvenido, mi querido cuñado y pastor Alf, a este estudio de la lección de la escuela sabática. Es un placer tenerlo acá nuevamente en este canal. Gracias. Bueno, Gracias, Arlair. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy interesante. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay una intriga allí entre este gobernador de por qué llevaban a este hombre inocente a la cruz, ¿verdad? Y por eso él le hace ciertas preguntas que creo que vamos a dialogar aquí sobre esto. Vamos a leer, ¿qué te parece? Que antes de estudiar tengamos una corta oración. Claro, por supuesto. Oremos. Querido Dios, en este momento que el cual dedicamos para estudiar la lección de este día, pedimos, Señor, tu dirección a través del Espíritu Santo en Jesús. Amén. Vamos a introducirnos como tal a Juan capítulo 18, versículo 33 y versículo hasta el versículo 38, ¿verdad? Que aquí hay una conversación, por decir así, usamos este ejemplo, pero no es real, que está Pilato y está Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos empieza, Pilato tiene intriga, como decíamos al principio, de quién es este hombre, de por qué lo traen aquí y de qué lo están acusando. Vamos a leer ese texto para que podamos extraer algo importante de hecho. Ok, dice el verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Mire, si quiere vamos a dejar hasta allí y ahí continuamos. La primera pregunta que hace Pilato, Pilato hace la primera pregunta. ¿Qué dice? ¿Eres tú el qué? El rey de los judíos. Pero Jesús, ¿qué le responde? Bueno, interesante, Jesús le responde con otra pregunta. Jesús le pregunta si lo que él está afirmando en forma de pregunta viene de él o es lo que otros le han dicho de él, ¿cierto? Por eso dice el texto, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Qué interesante. Ahora Pilato, siendo el que inicialmente había comenzado a interrogar, a cuestionar, ahora él es el que está siendo cuestionado. Y es que en un juicio, ¿quién es el que tiene que hacer las preguntas? El juez, ¿verdad? Jesús respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho los otros? Pero entonces la respuesta viene del versículo 35, ¿verdad? Sí, interesante. ¿Cómo Pilato responde a la pregunta de Jesús? Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Alf. Entonces él le responde con otra pregunta. O sea, es difícil hablar con alguien cuando tú le preguntas algo y te responde con otra pregunta. Porque el Señor le dice, bueno, Pilato le dice, bueno, ¿yo acaso soy rey de los judíos? Usted me ve que yo soy rey de los judíos, que ando en compinche con ellos, por decir así. No, no, no. Y entonces ahí empieza esas preguntas evasivas, porque yo aquí veo que ninguno
ha respondido todavía. Así es. En realidad, da la impresión de que Pilato estaba evadiendo la pregunta de Jesús, cambiándole tema, como diríamos nosotros, No quiere. cotidianamente, cambió el tema. Y Jesús le responde con otra pregunta. Bueno, el Pilato le dice otra pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te traen aquí? Pero ¿qué responde Jesús al respecto a eso? ¿Cómo el rey, que sí era el rey real, le están haciendo, ¿qué has hecho tú? Si ya Jesús sabía todo, incluso de Pilato todo, porque yo creo que Pilato aquí, cuando pregunta qué has hecho, es porque él no sabe nada realmente de lo que ha hecho Jesús, ¿verdad? Mire que dice, Así es. respondió Jesús, mi reino no está en este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí le responde Jesús, bueno, es que mi reino no es de aquí. ¿Qué hacían los discípulos? Porque es que aquí dice, si yo fuera un rey de acá, como los judíos y como todos los fariseos pensaban, aquí toda esa tropa que seguía a Jesús se levantaba con machete, con de todo lo que hubiera, por decir así, hacía una huelga y allá iban a sacar a su maestro. Pero esto no estaba pasando. Esto le estaba respondiendo Pilato. Efectivamente, podemos intuir que esta respuesta de Jesús, Jesús también estaba respondiendo a Pilato. Estaba diciendo, oye, yo no soy rey de los judíos. Si hubiese sido rey de los judíos, no me hubiesen traído aquí. Estaría en otra posición, en otro lugar. Porque la naturaleza de su reino era diferente. Ahora, nosotros como los lectores sabemos Que ya eso cuál no. era la naturaleza del reino de Cristo. Sabemos que era un reino espiritual. Jesucristo vino a implantar un reino espiritual contra el pecado. Pero eso no lo sabía Pilato. Pero de una u otra manera, Jesús estaba tratando de llegar a él, tratando de alcanzarlo. Ahora, y sería interesante mirar cuál fue la reacción de Pilato después de que Jesús le revela la naturaleza de su reino. Mira, y dice, y le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Vamos a dejarlo ahí y para seguir. Otra pregunta, así, o sea, que tú vienes aquí diciendo, tú eres rey. Hago una pregunta, y para que también ellos, ¿será que Pilato ahí ya entendía un poco quién era Jesús? Bueno, no estamos completamente seguros, pero sí podíamos intuir que él ya comenzaba a sospechar. Por lo que él le dice, porque Jesús le explica, mira, es que mi ministerio, mi reino no está aquí, así que no te preocupes porque si yo voy a ocupar tu lugar o ocupar un lugar de... No te preocupes, no es, mi reino está en el cielo. Cuando alguien te dice, cuando alguien que es de palabra te dice, no te preocupes que yo no voy a meterme en tus cosas, no te preocupes. ¿Usted confía en eso? Bueno, Pilato aquí, y como entre políticos a veces no hay confianza, bueno, Jesús no era un político, no era alguien que quería que lo posicionaran, porque en una ocasión cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces, querían posicionarlo como rey, porque sanaba, hacía milagros y multiplicaba los panes, lo que necesita una nación, hay un salvador, por decir entre comillas. Pero Jesús nunca le interesó eso, antes se iba y huía. Aquí Pilato dice, bueno, pero es que tú eres rey. Respondió Jesús. Ahora responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad de todo aquel que es la verdad, el que es la verdad, oye mi voz. Entonces ahora ya Jesús le empieza, pocas palabras, a predicarle, a entrar en su corazón. Mira, decía un pastor en la semana de conferencia que cada pregunta que Jesús te hace no es él sabe dónde, lo que necesita él es saber dónde estás parado tú o dónde vas. Y Jesús, todas estas preguntas que le decía a Pilato aquí, dice, bueno, ¿tú qué crees? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Dónde estás parado? ¿Cuál es tu posición? Yo creo que a nosotros nos pregunta igual las mismas cosas, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Verdad lo que tú crees?
Pero el versículo 38 dice, y le dijo Pilato, qué es la verdad? Pregunta Pilato. ¿Qué es la verdad, Jesús? Mira que se va interesando, ¿verdad? Pilato se va interesando en lo que Jesús está diciendo. Mire, yo vengo aquí a decir la verdad, a salvar a este mundo. ¿Qué es la verdad? Interesante. Ese es precisamente el título de la lección de hoy, que es la verdad. Solo que parece ser que Pilato no se detuvo para escuchar, que dice el texto que dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Y ya no encontramos más conversación en la Biblia entre Pilato y Jesús, lo cual indica que Pilato no escuchó la verdad. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se quedó y escuchó lo que Jesús quería decirle? Era la oportunidad para Jesús revelarse a él como la verdad. Ahora, qué nos dice la Biblia acerca de Jesús como la verdad o qué es la verdad? ¿Qué hemos estudiado en los trimestres pasados, o en las lecciones pasadas, que nos muestran qué es la verdad? Claro. Y mira que aquí la forma, Pilato primero no estaba convertido, pero sí estaba convencido en una cosa. No estaba convertido, porque una cosa es estar convencido, otra cosa es estar convertido. Porque él dice, mire, yo no hallo mal en este hombre. No hallo mal en... ¿Ustedes qué le ven a este hombre? Yo no veo mal en él. O sea, ahí estaba convencido de que Jesús no era mal. Y hago una pregunta. ¿Qué pasaría si Pilato se había convertido en ese momento? Y Pilato no ha hecho prohibido matar a Jesús. O sea, ahí es quienes suenan. ¿Qué había pasado? Porque el Señor, el momento que el Señor hacía milagro y lo querían aprender, pero él se huía porque no era el momento de él ser aprendido, porque todo se tenía que cumplir al pie de la letra. Era el plan de que se encontrara con Pilato. Y para Pilato Jesús era importante, porque hay una conversación de dos. Y con Pilato no conversaba cualquiera. Era alguien importante. A que para Pilato Jesús era importante, le causaba intriga. Mira que muchas veces para aplicándolo a nuestra vida, creemos que para Dios no somos importantes. Y lo somos. Porque ahí el que le dio la oportunidad de hablar más que Pilato fue Jesús, que le dio la oportunidad de conversar con Pilato para convencerlo, para persuadirlo, es la palabra, para que se entregara. ¿Por qué Pilato no se entregó? ¿Por qué él no aceptó a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes? Él lo había podido hacer. Bueno, pues la lección sugiere que posiblemente a causa de los prejuicios y presiones que en ese momento se ejercían sobre Pilato, Pilato no tuvo la delicadeza y perdió la oportunidad de conocer la verdad. Y yo quisiera aprovechar para decir, Aldair, que la verdad estaba delante de Pilato. Y no la quería ver. La verdad es Jesús. Amén. No es solamente bueno, la Biblia dice que la verdad es la palabra en Juan 17:17. Vemos que Jesús llegó del cielo como el Logos, como el Dios que se encarnó, dice Juan, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de luz. Pero Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús quería que Pilato entendiera que él era la verdad. Y no la quería ver. O no la vio. Por todas esas cosas, porque si no los judíos se venían detrás de él, iba a perder su estatus social. Los judíos, como eran tan poderosos, podían montar otro romano allí y quitarlo de él. Y nosotros a veces tenemos la verdad delante. Dice, en el principio estaba la palabra arriba. ¿Qué es la palabra? Dios, de Jesús, ¿verdad? Y ahí, como tú decías, Pilato no lo quiso entender. Ahora vamos ahora a nosotros, que ya Pilato ya pasó, Jesús pasó, vamos a nosotros. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, mira, no matarás, no adulterarás, todos los mandamientos y toda la ley que está?
y nosotros no queremos verlo, porque nos hacemos del oído sordo y de ciegos también, porque es literal, la tenemos allí y pasamos, yo no vi nada. Bueno, Jesús nos está invitando a él. Jesús estaba diciendo, mira, yo le di oportunidad a Pilato para que se arrepintiera. No lo hizo, pero nosotros tenemos la historia de Jesús y podemos verla, contarla, vivirla y sentirla. Y es momento, no mañana. Pilato dejó que pasara y se perdió esa oportunidad, porque no hay registro bíblico que Pilato se arrepintiera y Pilato aceptara. Incluso la esposa habló con un ángel, se le reveló a través de un sueño y no lo aceptó. ¿De qué manera el Señor nos ha revelado su palabra o el mensaje de seguirlo y nosotros no queremos aceptarlo? Muchas maneras. Y incluso nosotros que estamos en las cosas de Dios, porque a veces ignoramos cositas que nos duelen. Pilato, o que amamos. Pilato amaba ser gobernador. ¿Qué amas hacer tú que no te deja seguir a Jesús? O también, otra cosa importante, por qué, o porque el qué dirán. No, es que yo con una Biblia, me van a ver con una Biblia a mí yendo a la iglesia. No, mi familia es de otra religión, ¿yo cómo? Todo eso, pero porque no nos dejan a veces aceptar al Señor, ¿verdad? ¿Qué tienes para concluir allí esta? También diría, Lair, que Pilato en este momento prefirió hacer lo que todos esperaban de él y no hacer lo correcto. Dios siempre espera que nosotros hagamos lo que es correcto delante de él. Y lo correcto muchas veces, o la gran mayoría de las veces, nunca es lo popular. Va en contra de todo. Sí, pero debemos de hacer lo correcto aunque no sea lo popular. Así es. Qué bueno que meditemos en esto y que podamos hacer algo con respecto a esto. Oremos. Bendito Padre Celestial, te queremos dar gracias por Jesús. Gracias porque Él vino y murió por nosotros y nos dejó a través de su palabra el mensaje de la salvación. Que tu presencia esté con nuestros hermanos, nuestros amigos, con sus necesidades. Que tu Espíritu Santo los acompañe hoy y siempre. En Jesús. Amén. Amén. Recuerda que el Dios en quien tú crees es el Dios que hace posible lo que para ti es imposible. Bendiciones.